Saludos desde la Iglesia del Nazareno en Alhambra, California. Soy el pastor Eleazar Torres y hoy es 6 de septiembre del 2020. Quiero darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a adorar a Dios a través de esta plataforma. Una vez más, saludo a mis hermanos en Nicaragua, en México, en Perú y a nuestros hermanos en Estados Unidos, especialmente la iglesia local en Los Ángeles. Verdaderamente Dios nos hace una familia. A media semana pedí oración en favor de mi hermano carnal, Saúl Torres, que vive en la ciudad de Puebla, México, que resultó positivo del COVID-19. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Él se encuentra en recuperación estable y confiamos en el Señor, que Dios le va a sostener hasta el final junto con su familia. Otro punto a resaltar es el hecho de que el joven Roberto Talamantes Jr., por quien hemos estado orando, regresó a casa después de un largo periodo en el hospital. Él continúa en recuperación, pero ya está en casa. Gracias, mis hermanos, por las oraciones. Gracias a Dios por responder a nuestro favor. Gracias a cada una de las familias también que ha mostrado su amor y su compasión para la familia Talamantes. A Dios sea la gloria. La exposición de la palabra el día de hoy está a cargo de nuestro hermano Miguel Calderón, ministro con licencia de distrito. Hoy es el primer domingo del mes de septiembre y después de adorar a Dios con alabanzas y cantos y escuchar la palabra, compartiremos la comunión con cada uno de ustedes. Así es que todavía están a tiempo para hacer provisiones, de traer algo significativo al pan y algo significativo también al jugo de uva. Prepare sus elementos, pero lo más importante, prepare su corazón. Oremos. Padre, en esta mañana reconocemos, Padre, que ninguno de nosotros se exenta de estar ansioso de una o de otra manera. Pero tú eres nuestro Dios de paz. Y esta mañana dedicamos este servicio y abrimos nuestros labios para alabarte y adorarte y nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra. Prepara nuestros corazones para estar en comunión en unos minutos más. Dedicamos este servicio en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a esta su iglesia de Nazareno en la ciudad de Alhambra. Gracias a nuestro Dios, mis hermanos, que podemos llegar a sus hogares a través de esta plataforma. Esta mañana el Señor nos trae este hermoso mensaje que es de paz, de tranquilidad y de fe. Allí en sus hogares, en la comodidad de su casa, mis hermanos, en su sala, quizás en la cocina, tome su Biblia y continuemos exponiendo la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro. Vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 11. Reúna su familia, mis hermanos, reúna a sus hijos, sus nietos, sus parientes, familiares, quien quiera que esté allí en su hogar, mis hermanos, reúnalos con usted. Y para que juntos, mis hermanos, en esta preciosa mañana, recibamos la bendición de nuestro Dios que Él quiere y tiene preparada esta mañana para cada uno de nosotros. Vayamos a primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6 y 7. Lo tenemos, mis hermanos, la palabra del Señor dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, mis hermanos, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, mis hermanos. Permítame compartir el contexto de esta escritura, mis hermanos. El apóstol Pedro, mis hermanos, es el autor de esta carta que lleva su nombre y está dirigida a las iglesias que están en la dispersión en el Asia Menor a causa de la persecución. En su carta, Pedro nos advierte que la fe del cristiano, mis hermanos, va a ser probada. Él no nos dice que quizás va a ser probada, Él nos dice que va a ser probada. Por lo que nos exhorta a mantenernos firmes, mis hermanos, en Cristo, nuestra esperanza viva. El capítulo 5, mis hermanos, cierra la carta. No antes, sin hablarnos de qué hacer con nuestra ansiedad. No antes sin decirnos, mis hermanos, de qué hacer con la ansiedad. Amén. El versículo 7 dice muy claramente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nuestro Señor, hermanos, tiene cuidado de nosotros. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, ¿qué es ansiedad? Necesitamos saber qué es ansiedad. Un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Angustia que acompaña a algunas enfermedades, en especial a ciertas neurosis, enfermedades de los nervios, mis hermanos. Hermanos, ¿qué hacer con la ansiedad en tiempos de prueba? Una pregunta, mis hermanos. ¿Qué hace usted cuando está ansioso? Un terapeuta diría: respire profundo. Pero ¿qué hace usted cuando está ansioso? Un psicólogo diría: tómese unas vacaciones a las montañas o váyase al mar. Pero ¿qué hace usted cuando está ansioso? Un psiquiatra diría: tómate unas vacaciones, tómate una pastilla para la ansiedad. Pedro les escribe a las iglesias que estaban siendo perseguidos por la causa de Cristo y vivían en ansiedad continuamente. Imagínense, mis hermanos, dejar sus hogares, sus trabajos, para mudarse a otro lugar. Eso, hermanos, produce ansiedad. Sin embargo, su confianza estaba en Cristo. El tema esta mañana, mis hermanos, volvemos a la pregunta: ¿qué hacer con la ansiedad en tiempos de prueba? Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Antes de continuar, mis hermanos, quisiera repetir la definición de ansiedad. Ansiedad, como lo dijimos, es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Angustia que acompaña a algunas enfermedades, en especial a ciertas neurosis, enfermedades de los nervios, que inclusive nos pueden llevar, mis hermanos, hasta la muerte. Razones por las cuales nos confiamos, razones por las cuales nos sentimos ansiedad. Estas son unas razones, mis hermanos, por las cuales sentimos ansiedad.
El pecado nos hace sentir ansiedad. El futuro incierto nos hace sentir ansiedad. Cuando perdemos seguridad financiera, nos hace sentir ansiedad. Los problemas familiares nos hacen sentir ansiedad, mis hermanos. Nuestro bienestar y nuestra salud nos preocupa y nos hace sentir ansiedad. Y la lista sería larga, pero regresemos a la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Y la pregunta sigue siendo la misma, mis hermanos. ¿Qué hacer con nuestra ansiedad en tiempos de prueba? El apóstol Pedro dice, humillados delante del Señor. Humillados delante del Señor. El versículo 6 nos dice, humillados pues ante la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La palabra humillados, mis hermanos, delante de Dios significa, de acuerdo con la Biblia, reconocer que dependemos de Dios y nuestra condición humana es limitada ante Él. Es decidir obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad, así como reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. Pero ¿cuántas veces, mis hermanos, nos resistimos a humillarnos y queremos resolver los problemas por sí mismos, darles solución? En la Biblia, mis hermanos, encontramos varios ejemplos de gente que se humilló delante de Dios y fue enaltecida. Tal es el caso de la narración que miramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículos 5 al 12, donde nos relata que al entrar el Señor Jesús en Capernaum, fue a su encuentro un centurión rogándole, subraye esa palabra, mis hermanos, rogándole, y le dijo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. A lo que el Señor le contestó, yo iré y le sanaré. Un centurión romano, mis hermanos, era un hombre con mucha influencia en el ejército romano, acostumbrado a mandar y ser obedecido. Un hombre rico, con poder, que con su poder podría haber mandado traer a los mejores doctores, mas sin embargo, al verse afligido y con gran ansiedad, dejó a un lado su orgullo, su dinero y su autoridad, y fue humillado y rogó al Señor. Y reconociendo su condición, le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado se sanará. Oh, el Señor se maravilló de la fe del centurión, y por haber creído, el criado fue sanado en esa misma hora. La reflexión, mis hermanos, es humillarnos ante Jesús, Mateo 23, capítulo 23, versículo 12 nos dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, Pedro nos dice que para descansar, tratar con la ansiedad en Dios primero, tenemos que humillarnos. La humillación, mis hermanos, es la llave que abre el corazón de Dios. Sí, hermano, oyó bien. La humillación, hermano, es la llave que abre el corazón de Dios. Humillados pues ante la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Y de esta manera, mis hermanos, pasamos al siguiente paso. Si usted ha estado ansioso estos días, el llamado es a humillarnos. En la carta de Pedro leemos que nuestra fe va a ser probada por el fuego, pasada por el fuego.
De aquí la pregunta, ¿qué hacemos con nuestra ansiedad en los tiempos de prueba? Humillémonos ante la poderosa mano de Dios. Ahora veamos, mis hermanos, otra poderosa respuesta a la misma pregunta. La pregunta es, ¿qué hacemos con nuestra ansiedad en tiempos de prueba, mis hermanos? ¿Echar toda nuestra ansiedad sobre Él? ¿Qué hacemos, mis hermanos, con nuestra ansiedad en tiempos de prueba? Echar toda nuestra ansiedad sobre Él, dice el apóstol Pedro. El versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. No tuvo, no tendrá, tiene, tiempo presente, constante. Hermanos, Dios entiende nuestros sentimientos. Él conoce a la perfección lo que nos causa ansiedad y angustia, pero también sabe lo que nos da paz y tranquilidad. Cuando Pedro escribió estas cartas sobre el sufrimiento, la humildad y el depositar nuestra ansiedad en Dios, hermanos, la iglesia estaba siendo perseguida por el grupo de los judaizantes. Donde quiera que ellos iban a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las sinagogas, las esquinas de las calles, los judaizantes llegaban y armaban un alboroto y los acusaban de mentirosos, los acusaban de falsos, los acusaban de blasfemios. Y encima de todo esto también el gobierno romano, mis hermanos, los perseguía, ya que el gobierno romano tenía como un dios al César y no permitían que la gente, el pueblo, adorara a otro dios más que al César. No era este un tiempo tranquilo, de paz. Era un tiempo en que la iglesia no sabía si sobreviviría al mañana. Era una situación de ansiedad. Igual que la situación que hoy en que nos preguntamos, ¿será este el día en que me contagie del virus? Dios nos dice a través de Pedro que las circunstancias que se viven hoy, o sea, la pandemia, mis hermanos, no pueden ni deben dictar nuestro estado de ánimo. Para lograr esto podemos depositar nuestra ansiedad en Él. En el Evangelio de Lucas, mis hermanos, capítulo 12, versículo 29, leemos: Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Escuchemos la palabra de Jesús. No estén en ansiosa inquietud, nos dice el Señor Jesús. Mi pregunta a usted esta mañana, mis hermanos, es que, ¿qué es lo que lo tiene ansioso? ¿El pecado lo tiene ansioso? Echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Las finanzas lo tienen ansioso, sus ingresos han cambiado, perdió su trabajo. Echamos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Su bienestar y la salud de usted, de su familia, lo tienen ansioso. Echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, mis hermanos. El futuro lo tiene ansioso. Echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Los problemas familiares lo tienen ansioso, mis hermanos. La rebeldía en los hijos, el desacuerdo en el matrimonio, desacuerdos por una causa, por otra, tantos desacuerdos que Satanás viene a meter en el matrimonio. ¿Lo tienen ansioso? Echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cualquier cosa que le cause ansiedad,
La invitación esta mañana es echar la ansiedad sobre Jesús. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué hacemos con nuestra ansiedad en tiempos de prueba, mis hermanos? Sigue siendo la pregunta. Pedro ya nos exhortó a humillarnos, porque esa es la llave que abre el corazón de Dios, ante la poderosa mano de Dios, para que de esta manera Él vea nuestra ansiedad y aflicción y podamos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Jesús dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y finalmente Pedro nos lleva a una última exhortación, mis hermanos. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué hacemos con nuestra ansiedad en tiempos de prueba? Mantenernos con la mente alerta. Mantenernos con la mente alerta, mis hermanos. ¿Qué hacemos en nuestra ansiedad en tiempos de prueba? Mantenernos con la mente alerta. Versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro nos dice: sed sobrios. ¿Qué es la sobriedad, mis hermanos? Es el estado de una persona sobria. El estado de una persona sobria es aquel que no está bajo la influencia del alcohol o de cualquier otra droga, sea igual o sea legal o sea ilegal. Es necesario estar sobrio para manejar un automóvil o cualquier tipo de maquinaria. Una persona sobria maneja alerta y va a llegar a su destino sin accidentes ni atropellos. Pedro nos exhorta a ser sobrios, mis hermanos, a tener una mente clara y despejada de todo lo que perturbe nuestros sentidos. Solo así podremos vivir conforme a la voluntad de Dios. Una mente en orden siempre está alerta. Si estamos afectados por la ansiedad, nuestra mente no puede estar alerta para hacer frente o escapar de ese león rugiente que es Satanás, con que nos busca para devorarnos. Hermanos, no estamos solos. Dios está con nosotros, como lo prometió. Resistamos a través de la fe y Satanás se retirará de nosotros. Santiago 4:7 nos lo dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. La recompensa al dolor y al sufrimiento es que Él nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá, mis hermanos. Hermanos, es verdad que hoy día las ansiedades del justo son muchas, y muchas más son las de los que no conocen a Jesús. Pedro comienza diciendo que es necesario humillarnos ante Dios. ¿Te has humillado ante Dios, hermano? Amigo. Es la única forma en que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Échale tu ansiedad al Señor. Él tiene cuidado de ti. Y el resultado de esto es que Él mismo, el mismo que comenzó la obra en nosotros, en ti y en mí, Él mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Humillémonos hoy, mis hermanos. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Si nunca has rendido su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Solo necesitamos abrir su corazón y pedir perdón por sus pecados y dejar que Cristo
lo libre de toda ansiedad. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Hermanos, hoy es día de tomar la Santa Cena. Y en realidad, cuando pensamos en la ansiedad y en el sufrimiento, esto nos lleva a recordar que Cristo padeció, y padeció ansiedad y padeció sufrimiento. Y sin embargo, fue resucitado con poder y gloria. Y Él está a la diestra de Dios Padre. Este mensaje es muy acertado en este tiempo, en que todos vivimos ansiedad, pero hoy podemos recibir de su gracia y de su paz al participar de la Santa Cena. El único requisito para que usted tome la Santa Cena es que reconozca el señorío de Cristo. Y desde luego, si usted no entiende la profundidad y el significado de la Santa Cena, entonces le rogamos que solamente observe con nosotros. Pero si usted ha dado su vida a Cristo y reconoce que Cristo es Señor y Salvador, este es el tiempo. De 1 Corintios, capítulo 11 y versículo del 23 al 26, la palabra del Señor dice así. Y si tiene su pan, tómelo. 1 Corintios, capítulo 11 y versículo 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Tomemos de este pan. Puede tomar el pan. Ahora tome del jugo de uva o la bebida que represente. Porque de 1 Corintios capítulo 11 y versículo del 23 al 26, la palabra de Dios dice: asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es mi sangre, que significa el nuevo pacto. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Tomemos de la copa juntos. Oremos, Padre, en este momento, unidos, Padre, a la distancia. Para ti no hay distancia, Señor. Para ti, Señor, tenemos unidad. Y en el nombre de Jesús, Señor, hemos tomado estos dos elementos sagrados hasta el día que tú vengas. Señor, gracias porque en ti encontramos la paz que el mundo no entiende. Gracias, Señor, porque podemos echar nuestra ansiedad sabiendo que tienes cuidado de nosotros. Tu venida está cerca y la participación a la Santa Cena lo proclama. Que tu iglesia, que cada uno de nosotros estemos listos hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana quisiéramos terminar orando y desde luego al principio dimos algunos motivos de oración,
Tal vez usted tenga motivos de oración, puede llamarnos, puede escribirme electrónicamente, puede llamarme en mi número celular y desde luego queremos orar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te alabamos por tu misericordia y tu fidelidad en la vida de Roberto Talamantes. Gracias porque lo has traído a casa, Padre, y oramos que lo sanes completamente, Señor. Intercedemos, Señor, por Saúl Torres con el COVID-19 en la ciudad de Puebla. Pedimos, Señor, tu mano de poder y de sanidad sobre él. En este día, Señor, intercedemos por los pastores Tere y José Martínez, por Guillermina y Francisco Valenzuela, por la cirugía de mi hermana Rudín, de Tony Guevara, por las necesidades de nuestros hermanos en Nicaragua, en México, en Perú. Y Señor, ponemos en tus manos nuestro país, que está pasando por momentos turbulentos, Padre, en su política, en su organización. Pedimos tu gracia, Señor, y permite, Señor, que los cristianos podamos dar luz y ser luz en este tiempo de turbulencia. Señor, tu venida está cerca y te pido, Señor, que avives el fuego de tu Espíritu en nuestra iglesia, ahí donde están mis hermanos escuchando en este momento. Glorifícate, Señor, porque oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el dominio para siempre. Primera de Pedro 5, 10 y 11. Si el Señor lo permite, nos veremos la próxima semana. El Señor les bendiga.